Brian Mitchell apilaba leña en su patio trasero siguiendo un patrón específico que su abuelo le había enseñado de niño, alternando direcciones con los extremos cortados hacia un lado particular. Su vecino anciano, Walter Green, se detuvo en medio de su caminata en la acera, mirando fijamente la pila de leña con una expresión indescifrable. Walter se acercó a la cerca despacio, su voz temblando mientras preguntaba dónde había aprendido Brian ese patrón. Brian no entendía por qué los ojos del anciano se llenaban de lágrimas. Brian Mitchell estaba parado en su patio trasero una fría mañana de sábado, observando la pila de troncos sin partir que habían entregado la semana anterior. 3 meses de desempleo lo habían dejado con demasiado tiempo para pensar y sin suficiente propósito para llenar sus días. Los correos de rechazo de las solicitudes de trabajo se habían vuelto rutina, cada uno quitándole un poco más de confianza. Recordó a su abuelo hablando sobre la leña durante esos veranos de infancia en la vieja granja, la forma en que el anciano describía el método correcto de apilar, como si fuera algún tipo de ritual sagrado. Brian siempre pensó que era solo una manía de viejo, pero ahora, con tiempo de sobra y necesidad de algo productivo, decidió honrar ese recuerdo. Comenzó el sábado por la tarde, colocando cuidadosamente cada tronco según el patrón que aún podía visualizar en su mente, alternando direcciones, una capa de norte a sur, la siguiente de este a oeste. El espaciado tenía que ser perfecto, ni muy apretado ni muy suelto, y los extremos cortados siempre debían mirar hacia una dirección específica. Su abuelo había sido insistente con ese detalle, aunque Brian nunca entendió por qué importaba. Para el domingo por la noche, le dolía la espalda y tenía las manos llenas de rasguños pequeños, pero la pila de leña estaba perfectamente ordenada en su patio trasero. Había algo satisfactorio en la precisión geométrica de aquello, la forma en que cada pieza encajaba en el patrón general. Le dio una sensación de logro que no había sentido desde que perdió su trabajo. La mañana del lunes llegó con un sol débil filtrándose entre las nubes. Brian salió con su café, admirando el trabajo que había completado. Fue entonces cuando notó a Walter Green parado en la acera. El vecino anciano, que se había mudado hacía solo unos meses, se había detenido a mitad de camino. Su perro pequeño esperaba pacientemente a sus pies, mientras Walter permanecía completamente inmóvil, mirando fijamente el patio trasero de Brian. Brian levantó su taza de café en saludo, pero Walter no respondió. El rostro del anciano se había puesto pálido, su expresión congelada en algo que Brian no podía identificar. ¿Era sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Walter comenzó a caminar lentamente hacia la cerca, sus movimientos deliberados e inseguros. Su perro lo siguió, sintiendo algo inusual en el comportamiento de su dueño. Brian dejó su café y caminó para encontrarlo. La voz de Walter salió apenas por encima de un susurro cuando finalmente habló. Preguntó dónde había aprendido Brian a apilar leña de esa manera particular. Había una urgencia en su tono que incomodó a Brian. Brian explicó que era solo algo que su abuelo le había enseñado de niño. Mencionó que el anciano había sido particular con el método, insistiendo en que había una forma correcta de hacer las cosas. Brian admitió que nunca entendió realmente por qué el patrón importaba tanto, pero se sentía bien honrar la memoria de su abuelo, haciéndolo a su manera. Le preguntó a Walter por qué parecía tan interesado. Fue entonces cuando los ojos de Walter comenzaron a llenarse de lágrimas. El anciano agarró la cerca para sostenerse, sus nudillos blancos contra la madera. Le dijo a Brian que ese patrón había salvado la vida de su familia en 1943. Brian sintió que se le caía el estómago. Sugirió que entraran y hablaran como era debido. Walter aceptó, con las manos aún temblando, mientras caminaban hacia la cocina de Brian. Tomando café, Walter comenzó a explicar. El patrón de apilar leña
no era solo sobre circulación de aire o secado eficiente. Había sido una señal secreta durante la Segunda Guerra Mundial, parte de una red clandestina que Brian nunca supo que existía. El arreglo específico significaba casa segura para refugiados que habían sido enseñados a reconocerlo. Walter compartió su historia despacio, su voz quebrándose a ratos. Tenía 7 años cuando su familia escapó de Europa. Su madre había recibido instrucciones de buscar casas con leña apilada en ese patrón exacto. En un vecindario muy parecido a este, lo había encontrado. La familia que vivía allí les dio refugio, comida, y eventualmente ayudó a la familia de Walter a llegar a salvo a Canadá. Brian escuchaba en silencio atónito. Su abuelo, el tranquilo carpintero que le enseñó a pescar y apilar leña, había sido parte de algo extraordinario. Nunca habló de ello. Nunca insinuó el peligro o el coraje que debió haber requerido. Walter sacó una pequeña caja de madera desgastada del bolsillo de su chaqueta. Dentro había cartas que su madre había escrito, pero nunca pudo enviar. Notas de agradecimiento dirigidas al carpintero de ojos bondadosos y manos fuertes. Walter explicó que había estado buscando durante años descendientes de las personas que salvaron a su familia, pero la mayoría de los registros habían sido destruidos o perdidos en el tiempo. Brian sintió un nudo en la garganta. Su abuela aún vivía, en un hogar de ancianos a solo 20 minutos. Nunca había mencionado nada de esto. Walter preguntó si podía conocerla, si ella recordaba algo de esos años. Al día siguiente, Brian llevó a Walter al hogar de ancianos. Cuando su abuela vio las cartas y escuchó la historia de Walter, se derrumbó por completo. Su esposo le había hecho prometer nunca hablar de esos años. Incluso décadas después, le preocupaba poner a otros en riesgo. Ella había mantenido esa promesa fielmente, incluso después de su muerte hacía 5 años. En las semanas que siguieron, la abuela de Brian comenzó a compartir sus recuerdos con un historiador local. Juntos, descubrieron que la red había salvado a más de 40 familias. Las cartas de la madre de Walter se convirtieron en parte de un libro que documentaba a estos héroes desconocidos. La inusual pila de leña permaneció en el patio de Brian, ahora marcada con una pequeña placa histórica. Walter y Brian se reunían semanalmente, sus familias conectadas para siempre por un patrón de bondad que había resonado a través de generaciones. Brian finalmente entendió lo que su abuelo quería decir cuando decía que la forma en que apilas la leña importa más de lo que crees. A veces, los actos más pequeños de coraje crean legados que nos sobreviven a todos. ¿Qué secretos familiares podrían estar escondidos en los hábitos cotidianos que se transmiten en tus propias generaciones?